cuerpo y mente joven, siempre que acates decisiones, con el canal preocupado, ci vive feliz volar. Muy buenos días, viernes 28 de octubre. Esta canción que estaban escuchando fue escrita en 1982, cuando se habían anunciado que al año siguiente se dieran elecciones después de la derrota de la dictadura militar en la Guerra de Malvinas. Es Raúl Porchetto quien la interpretaba y llamaba a la juventud a votar, algo que para la mayoría de las personas que podían votar por primera vez nunca había sucedido en su vida adulta. Un 28 de octubre de 1983, un día como hoy, era viernes como hoy y el domingo eran las elecciones. Yo en ese momento tenía 28 años, ese día mismo había regresado a la Argentina. El último año de la dictadura viví en el exilio, porque el gobierno militar había decretado mi arresto por traición a la patria. Pero eso es otra historia. Ese 28 de octubre era el acto de clausura de la campaña del peronismo. Y Herminio Iglesias, el candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires y quien había sido intendente de Avellaneda antes de la dictadura, cometió un error garrafal durante el acto de clausura de la campaña, quemando un cajón que tenía el logo y la inscripción de la Unión Cívica Radical. Herminio Iglesias era una persona que se había peleado los tiros con lo que podría ser el sector de izquierda, lo que hoy representaría la Cámpora. Herminio Iglesias sería quien representaría el peronismo más nostálgico y tradicional, y podríamos decir arcaico en algún sentido. Este dirigente peronista quema el cajón en un acto que, según las mediciones de la época, era aún mayor que el acto que 2 días antes había llevado adelante Raúl Alfonsín, por lo que se suponía que el peronismo era quien iba a ganar. Pero resulta que en ese contexto de mayor visibilidad, en el acto más numeroso, llegaron a decir que había 2 millones de personas presentes en el acto. Él quemó un cajón, y al quemar ese cajón con la Unión Cívica Radical, lo que transmitió era lo que la sociedad quería dejar atrás, aburrida de tanta violencia tanto de la dictadura militar como la violencia previa a la dictadura militar, en la cual el peronismo tenía también a sus bandas internas divididas a los tiros, como el propio Herminio Iglesias, que se tiroteó con miembros de la izquierda del peronismo previo a la llegada de la dictadura militar. En ese acto simbólico, lo que Herminio Iglesias estaba era repitiendo el pasado reciente, y la sociedad quería cambio. Podrá ser, y aquí viene la metáfora, que la intransigencia acá, como por ejemplo tratar de que no haya paso, de que haya un candidato del Frente de Todos elegido directamente por la vicepresidenta Cristina Kirchner, como fue en las elecciones de 2019, parte de un proceso de profundización de la derrota electoral que tenga el Frente de Todos el año próximo, y por el contrario el actual empoderamiento del presidente Alberto Fernández ser la vacuna para una derrota en menor dimensión, o inclusive la posibilidad de ser competitivos. Veremos, pero la historia nos enseña que hechos como el cajón de Herminio, hechos fortuitos, hechos que no están planificados, hechos que van más allá de cualquier imaginación, pueden producir una modificación en el curso de la historia de un país. Aquella idea de que si una mariposa aletea en Indochina, por ejemplo, termina viendo una caída de la bolsa en Nueva York. Estos pequeños actos que terminan teniendo consecuencias impredecibles. Para ponernos a tono con el aniversario finalmente que Alfonsín ganó, que el domingo, o sea, decía el viernes de octubre, del 28 de octubre de 1983, coincide con un viernes como hoy, y el domingo 30 de octubre va a coincidir con este domingo. Hicimos una hilación de distintos audios de ese momento para compartirlo inclusive con los más jóvenes que no tienen ni recuerdo de esto. Vamos a colocar primero los actos del peronismo. Ítalo Luder era el candidato a presidente por el peronismo. Ustedes van a escuchar su voz, que por momentos parece confundirse con la de Alfonsín, como si hubiese una oratoria de época. Vamos con este primero de Ítalo Luder. Acá está el peronismo dispuesto a asumir sus deberes. Este acto del peronismo era un día como hoy, 28 de octubre de 1983. Consciente de su responsabilidad como fuerza mayoritaria,
Acá está el peronismo dispuesto a asumir los deberes que han rehuido las minorías usurpadoras que durante 7 años de vasallaje económico y de autocracia. En ese momento el peronismo y Luder, a quien luego Alfonsín le ofreció ser presidente de la Corte Suprema de Justicia y no lo aceptó, tenían, si se quiere, cierto contubernio con la dictadura militar, y el planteo era el pacto militar sindical, y que si el peronismo ganaba no iba a haber los juicios que terminó habiendo a los comandantes de la dictadura militar en esta película tan de moda de 1985. Vamos al segundo audio de Luder. Mientras Luder, ustedes escuchan lo que decía Luder, Herminio Iglesias estaba quemando el cajón. Les pido a todos ustedes la disciplina que el general Perón les pedía a todos ustedes en las horas difíciles del compromiso político. Y me despido de ustedes como candidato a presidente para volverlos a ver como presidente de la República. Bueno, ahí lo teníamos, el que estaba al lado, que nos, además de escuchar por Radio Perfil, nos están viendo por Neto, por las plataformas. Ahí al lado estaba Herminio Iglesias, estaba también todos sindicalistas, estaba el de las 62 organizaciones, estaba Ubaldini. Pero bueno, vamos a escuchar ahora el propio Herminio Iglesias, lo que dijo, inclusive ya con Alfonsín electo. Para mí Alfonsín sigue siendo un mal nacido políticamente, porque no es... Pero la va a arruinar, esta noche se la arruina de nuevo. No la arruino, no. Ya estaban casi con los ñoquis y se la va a arruinar de nuevo. Políticamente no la arruino. Yo lo digo con toda humildad y con toda honradez, porque yo soy así. Yo si hablara de otra manera no sería Herminio, no sería cierto lo que soy. Yo creo que yo me refiero políticamente y no se tiene que ofender él, ni nadie se tiene que ofender. Él no es históricamente el radical que nosotros conocimos, él no es radical. Entonces yo dije, políticamente quise decir mal nacido, un radical mal nacido, porque no es radical, no es históricamente el radical que nosotros, es decir, conocimos, un radicalismo del pensamiento de don Ricardo Balbín. Él es otra cosa, él no es radical. Entonces yo lo quise decir. Viendo, además de escuchando, ven que está Herminio Iglesias, Lorenzo Miguel y el cajón de la Unión Cívica Radical con una corona que luego él prende fuego. Vamos a escuchar ahora el spot de campaña de Herminio Iglesias y del peronismo en ese momento. La más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Herminio Iglesias, José Averice, a la provincia con su triunfo le darán justicia, trabajo y a su pueblo el esperado bienestar. Herminio Iglesias, justicialista y trabajador. A votarlo, compañero, a votarlo el pueblo entero, con Herminio triunfa el pueblo de Perón. Herminio. Vote por Perón. Luder Vittel a la nación. Herminio Iglesias, gobernador. Bueno, ¿qué le pasó a Herminio Iglesias al peronismo? Se había quedado en los 70, o sea, no se había actualizado, que ese sería el riesgo que podría tener la intransigencia acá, de quedarse en el 2003, en el 2005, o en el kirchnerismo de Cristina Kirchner del 2007, sin entender que habían pasado o que han pasado 15 años y que aquellas condiciones de posibilidad hoy ya no existen, y que la historia hace a los dirigentes creándole condiciones de posibilidad, y no necesariamente los dirigentes tienen dominio absoluto de la historia. Como decía Karl Marx, las personas, los hombres, dijo él textualmente, pero bueno, los seres humanos hacen la historia, pero dentro de las condiciones que le legaron sus predecesores, y no otras. Vamos a escuchar ahora a Alfonsín, vamos a escuchar a Alfonsín primero en aquel acto de cierre tan famoso en el que él cierra leyendo el preámbulo nacional, el preámbulo de la Constitución nacional. Escuchémoslo a Raúl Alfonsín ahora. Que
Si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Yo estoy haciendo un programa y trato de ser profesional, estoy más concentrado en que las cosas funcionen, que aparezca en el momento que aparezca, que sea necesario el tape, la música y la palabra justa. Sin embargo, a pesar de eso, recién sentí en todo el cuerpo como una sensación que produce sin ninguna duda el afecto y la nostalgia que quiero compartir con la audiencia, que seguramente a las personas de mi generación les genera cierta melancolía y cierta sensación de recuerdo, como por ejemplo Facundo Manes, quien cerró su acto en Ferro el 28 de octubre de 2021, o sea, 28 de octubre, un acto en Ferro con vamos a rezar juntos por esta democracia que Alfonsín nos enseñó a cuidar. Rezar juntos por esa democracia que Alfonsín nos enseñó a cuidar, por su legado, por nosotros y por nuestros hijos. Entonces, recordemos que si todavía hoy al costado del camino algunos distraídos nos preguntan por qué estamos acá, por qué seguimos luchando, por qué dimos el paso, por qué marchamos, les decimos que luchamos, que seguimos marchando para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra prosperidad y para todos los habitantes del mundo que quieren habitar el suelo argentino. Gracias, Unión Cívica Radical. Gracias, Argentina. 28 de octubre, exactamente un año atrás, cierre en Ferro. Y ahora vamos a escuchar el spot de campaña. Escuchamos el de Herminio Iglesias, ahora escuchemos el spot de campaña de Alfonsín y traten de ver cómo uno, Herminio Iglesias, apostaba al pasado, el de Alfonsín apostaba al futuro. Mis hijos, mis propios nietos, los hijos de todos, necesitan tener las mismas oportunidades. Para eso hace falta más presupuesto en educación. Y yo afirmo que esta es una cuestión de decisión y de ganas. Entremos juntos a una Argentina en la que va a ser más importante la enseñanza primaria obligatoria que el servicio militar obligatorio. Ahora, Alfonsín. Interesante también para la reflexión de en los 80 todavía la primaria obligatoria era una asignatura pendiente, en los 90 ya fue la secundaria obligatoria, que desgraciadamente todavía nos quedan algunas rémoras de falta de que se cumplan totalmente. Bueno, con este recuerdo del pasado, siempre cuento de una publicación de historia francesa que en su campaña publicitaria decía, estudia historia para saber el futuro, nos permite hacer una parábola con cómo serán las elecciones del año próximo, casualmente cuando se cumplan 40 años del retorno de la democracia y qué cajones de Herminio Iglesias puede haber tanto en la coalición gobernante o parte de la coalición gobernante como eventualmente de la opositora. Vamos a cerrar esta apertura de hoy con una canción también en clave melancólica, una canción lanzada en 1984, una de las tantas que
musicalizó La Primavera de Alfonsín y se convirtió en un clásico que recuerda la importancia de la lucha del pueblo frente al avasallamiento de los militares. Así que la vamos a utilizar para cerrar el comentario de hoy. Esta canción se llama Tira para arriba, tira, de Miguel Mateos. No quiero hacerte ningún test, sigo siendo un gato en la ciudad, dame una oportunidad. Tengo a un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación, que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en una tarea. Y no puedo dormir, salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muero bien, la noche me tomó por reír. Alguien tira para abajo, yo me trato de zafar. Bien que gritas de los nuestros, y alguien que lo va a limpiar. A ver tú. Ya no podrás dejar de encontrar lo que tanto buscabas en tu corazón. Si te agarran los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tus gritos romperán los vidrios de la casa. La belleza de tu pierna, escapándole a la sábana, sexo a la deriva, esa loca ilusión de algún día. Inventemos para todos un mundo mucho mejor. Por ahora, Lola, sopla la vela, Lola, que ya apaga un televisor. Muy buenos días, 8 de la mañana, 20 minutos, y en la ciudad de Buenos Aires